gracias Aníbal. Ya quinta clase y última del año 2025. Esto es muy importante, ya venimos por un proceso, bien, con diferentes clases, hablando sobre el arca financiero, hablando sobre la ley del bambú, la ley del proceso, justamente, hablando de muchísimas cosas, de cómo tener en cuenta en qué anotar de gastos, bien, anotar de ingresos, mucha para la parte de claridad, bien. Y bueno, el tema de hoy es algo pero fundamental, entender desde qué nivel de conciencia nosotros estamos operando bien en nuestro día a día y sobre todo cómo está relacionado con la manera en la cual nosotros generamos ingresos, ¿sí? Así que vamos por parte, ¿bien? Ahora, ¿qué es el mapa de los niveles de conciencia? Bien, como acá hay muchos ya sabrán y el que no lo sabe, bien, el doctor David Hawking se encargó, bien, de medir las emociones. Sí, como ustedes escuchan, de medir las emociones. Entonces, el mapa de los niveles de conciencia es un GPS interno que nosotros tenemos para empezar a medir nuestra conciencia. ¿Cómo vibra energéticamente nuestra conciencia? Bien, nosotros ya sabemos que nosotros somos energía. Bien, si nosotros somos energía, esta copa vibra a una cierta energía. Este reloj vibra a una cierta energía. Primero fue una idea, llegó una cierta cantidad de energía, ¿para qué? Para que se materialice. Como todo en el mundo, todo es energía. Ahora, bien, no todo lleva la misma cantidad de energía. Entonces acá es donde Hawking se encargó de medir la frecuencia que tenía cada emoción, bien, en cada nivel de conciencia. Y descubrió algo, pero espectacular. Descubrió en una escala del 0 al 1000, bien, en una escala del 0 al 1000, donde hay diferentes niveles de frecuencia, diferentes niveles de energía, y en donde en esos diferentes niveles de energía, el ser humano, según cómo vibra, atrae. Importante esto, chicos. Según cómo vibra en ese nivel de frecuencia, si es bajo, bien, atrae cosas bajas. Bien, que ahora vamos a profundizar qué. Ahora, si está en niveles de energía alto, atrae cosas alineadas a esos niveles, bien, altos. Y de ahí vamos a empezar a ver que también habló y lo supo separar de esta manera. Que le voy a escribir acá. No voy a escribir todo el mapa, yo después, quédense tranquilos, se lo voy a mandar por WhatsApp. Yo sé que muchos de acá ya lo tienen, pero acá más que nada les voy a identificar de cómo es la escala. De acá, no sé si se va a ver bien, estamos en 0. Acá vamos a estar en 175 o 200, mejor vamos a poner. Bien. Y acá vamos a poner 1000, ahí arriba. ¿Sí? Vamos a, ahí se sigue sumando gente al baile. Entonces, vamos poniendo ahí. Entonces, acá entendemos que Hawking, vamos de vuelta. Hay una escala, bien, del 0 al 1000, donde de 0 a 200 siempre actúa el ego. ¿Sí? Esto es importante. ¿Quién intercede acá? El ego. Ahora, del 200 para arriba, ¿quién va a interceder o quién actúa realmente? Bien, nuestra alma, o sea, nuestra verdadera esencia. Bien, ¿alguna vez le pasó que, por ejemplo, no se atrevían a hablar de algo, no se atrevían a dar este paso y después se sintieron chiquititos? Después se sintieron con culpa y después cada vez más chiquititos y se empiezan a contraer, empieza el estrés, empieza la ansiedad, empiezan dolores de cabeza. ¿Le ha pasado eso? Es porque ahí está tomando la decisión, ¿quién? El ego. Que sabemos que el ego es un mecanismo de defensa, ¿bien? Que está programado para la mente, para protegerte. Pero eso no requiere que es la libertad. Es lo que a vos te mantiene seguro. Por eso, ante cada situación de crecimiento, de incomodidad, muchas veces nos sentimos chiquititos, que nos ponemos tensos. ¿Por qué? Porque actuamos, ¿bien?, de niveles de energía bajo. ¿Cuál, por ejemplo, son niveles de energía bajo? ¿Qué emociones entran ahí? La de abajo de todo, la vergüenza, es la que calibra más bajo de todo. Entonces, si somos personas que somos vergonzosas, que nos creímos esa etiqueta, siempre vamos a calibrar bajito y siempre vamos a traer cosas, oportunidades, situaciones que a nosotros nos hagan sentir chiquititos.
¿sí? Levante la mano acá de alguna vez quién sintió vergüenza. Todos, ¿sí? Porque en algún momento de nuestra infancia a nosotros nos hicieron sentir insuficientes. Entonces el ego, ¿para qué apareció ahí? Para protegernos. Entonces, cada situación que haya, que yo siento vergüenza, que me transpiran las manos, nerviosismo, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Va a actuar el ego. Ahora, la vergüenza, ¿qué resultados me va a dar? Chiquititos, resultados bajos, ¿sí? Ahora, si yo quiero empezar a tener otro tipo de resultados, hay otros niveles dentro, bien, del 0 al 175, bien, de los niveles de energía, como la culpa, el miedo, la ira, el orgullo, ¿sí? Esto es muy importante poder detectarlos, chicos, porque para nosotros poder ir escalando, yo no puedo salir de la vergüenza, ¿bien? Al número 1000 de energía, porque es un proceso, ¿sí? No me voy a creer capaz, pero ahora yo sí que puedo hacer, ir creciendo progresivamente, salir de la vergüenza, salir de la culpa, del miedo y hacer las cosas por orgullo. Que ahora yo les voy a mostrar por qué y eso cómo te va haciendo crecer también en el cómo generar ingresos, ¿sí? No es lo mismo vibrar en vergüenza, ¿sí? Que en orgullo. Voy a tener muchísimos más resultados vibrando desde el orgullo, haciendo las cosas desde el orgullo, pero recuerden, todavía sigo haciendo las cosas, ¿bien? Todavía sigue actuando el ego, ¿sí? Y recuerden, chicos, todo el tiempo si yo actúo del ego es porque me estoy esperando una validación externa. Estoy esperando que las cosas externas, que las circunstancias se acomoden, ¿sí? Siempre yo no me hago el responsable, ¿bien? Siempre estoy en ese modo de víctima, ¿bien? ¿Por qué? Porque a mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, ¿bien? Yo hago, pero la gente no me reconoce, entonces busco constantemente validación. Ahora bien, todo esto sabemos que actúa desde el ego, nos da, ¿sí? Estas emociones, que estas emociones calibran de vuelta, repito, porque esto es importante que lo puedan anotar. Del 175 para abajo, bajito. Esto, chicos, son emociones. Y recuerden que las emociones, ¿sí? Las emociones constantes y reprimidas en el tiempo se transforman en enfermedades, ¿sí? Las enfermedades son psicosomáticas, no lo dice Fede. Empiecen a leer libros de desarrollo personal, bien, tenemos una psicóloga acá en la sala, bien, y entonces es entender que la mayoría causa de cáncer, diabetes, es por estrés, por ansiedad sostenida en el tiempo, es por emociones reprimidas sostenidas en el tiempo. Todas las emociones que vibran bajito te contraen, ¿sí? Que a lo largo del tiempo causan enfermedades. ¿Por qué? Porque vivimos desde el ego, vivimos desde el personaje, ¿sí? Desde ese personaje donde fuimos programados, ¿ok? Ahora dijimos, che, ¿está mal horno? No, porque también están estos niveles de energía, están estas emociones, que está el coraje, la voluntad, el amor, la paz, ¿sí? Ahora, esos son otros niveles de energía, que a partir del 200, ¿sí? De 200 para arriba, ¿bien? Mi energía me empieza a expandir, ¿sí? Me empieza a hacer crecer, me empieza a hacer empezar a decidir y estar más liviano. ¿Por qué? Porque empiezo a tomar decisiones desde el coraje, desde el saber quién soy, ¿sí? Miren qué importante esto, desde el propósito. Bien, desde ¿viste cuando mucha gente dice, y esto lo hago por fuerza de voluntad? Bien, al principio es fuerza de voluntad, pero después se transforma en propósito. Si uno entiende desde dónde lo está haciendo. Chicos, esto es muy importante que lo podamos entender y empezar a trabajar, producir, operar desde nuestra intuición, desde nuestra esencia. Porque si nosotros empezamos bueno, y la energía muchísimo más arriba de todo, que más calibra, es la autenticidad, ser auténtico. Pregúntense ustedes, ¿bien?
¿Cuántas veces o en qué áreas ustedes están siendo auténticos constantemente? O en la mayoría de los casos, ¿sí? Se reprimen, en la mayoría de los casos por el que dirán, en la mayoría, y ahí es cuando bajamos de vuelta, bien, a la culpa, al miedo. ¿Y quién es el que opera ahí? El ego. Y ya supimos que el ego no somos nosotros, es un mecanismo aprendido. ¿Qué somos nosotros? Nuestra alma, conciencia. Bien, y todo lo que expande nuestra conciencia, bien, es empezar a operar desde la voluntad, desde el coraje, desde ese propósito, ¿sí? Eso nos va a dar energía ilimitada, ¿sí? Energía ilimitada. Entonces, fíjense las diferencias. Si yo opero desde el ego, en estos niveles de energía, me contraigo, me siento chiquitito, cada vez mi autoconcepto baja, no me cumplo, ¿sí? Siento que no voy a lograr nada, que esto no es para mí, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a entender y operar desde mi alma, desde mi intuición, desde estos niveles de energía, de 200 para arriba, voy a empezar a expandirme, voy a empezar a crecer. Y algo muy importante, acá dijimos que el orgullo para abajo siempre lo hacemos para una validación externa. Ahora, cuando entendemos que desde la voluntad, desde el coraje, para arriba, no es para demostrarle nada a nadie, ¿sí? Es porque somos eso. Por eso damos. ¿Por qué damos? Porque somos eso, no esperamos nada a cambio, ¿sí? Ahora, sí va a haber algo de cambio, pero eso va a ser algo de Dios, del universo, ¿sí? Que cuanto más demos, más vamos a recibir, pero por una cuestión de leyes universales. Si yo soy abundancia, si yo me creo amor, si yo entiendo que soy voluntad, amor, paz, que yo soy eso, ¿qué voy a recibir por una cuestión de causa y efecto? Entonces, esto es lo que nosotros atraemos, ahí es donde entra la ley de atracción. Pero lo que atraemos es desde dónde estamos vibrando, qué energía nosotros estamos teniendo. ¿Me explico? Entonces, la pregunta es, comúnmente en el día a día, bien, y vamos a anicharlo a este lado, al dinero, bien, ¿desde dónde estoy operando la mayoría del tiempo del dinero? Bien, ¿desde dónde lo veo? ¿Desde el miedo o desde el coraje de que puedo producir, puedo crear oportunidades? O comúnmente me soy sincero y lo veo con miedo, lo veo como que para todo no alcanza, que es escaso. Bien, pues es muy importante identificar en dónde estamos, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a reprogramar creencias, ¿sí? ¿Para qué? Recuerden, esto es aprendido, esto es lo que viene por naturaleza, ¿sí? Esto es aprendido. Si yo siento que el dinero me da vergüenza lo que gano, ¿sí? Esto es aprendido. Si siento que el dinero me da vergüenza ver la cuenta bancaria o me da vergüenza si soy emprendedor, cobrar mis servicios, bien, porque no, realmente no creo que me lo merezco, es porque estoy vibrando en miedo, en culpa, ¿sí? Ahora, si yo soy un emprendedor y quiero cobrar por mis servicios, pero yo entiendo que mis servicios son sumamente excelentes porque no solamente me sirvieron a mí, sino que les sirven a los demás, yo voy a elevar mi nivel de conciencia, mi energía, y voy a tener un propósito anclado, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia de cómo operan cada persona. Ahí es donde yo entendí que muchas personas están en el mismo rubro, pero ¿por qué a algunas personas les va súper excelente y a otras personas no? Porque hay profesionales, ¿sí? Profesionales a nivel mundial, ¿bien? Que tienen los conocimientos, tienen todos los títulos, pero no se atreven a dar el paso, porque siguen vibrando en miedo, en culpa, ¿sí? El miedo a la exposición. Ahora, ¿por qué hay personas que quizás no son profesionales, pero aprendieron una habilidad, aprendieron, ¿sí? Sobre entender de dónde está su nivel de conciencia, bien, empezaron a creer en ellos mismos, a tener fe, empezaron a practicar, porque recuerden, la acción, bien, es el pegamento para todos los días encarnar esa nueva realidad, bien. Entonces, ahí cuando yo elevo mi autoconcepto, elevo mi nivel de conciencia y empiezo a trabajar desde ahí, ¿sí? A mí me pasaba muchísimas veces que acá donde yo tuve este clic, ¿sí? Que antes con los negocios digitales, ¿qué hacía? Bien, ¿yo por qué lo hacía? Por miedo. Me di cuenta que lo construía por miedo.
tuve muchísimos resultados, pero construida a través del miedo. ¿Del miedo a qué? A volver a la fábrica. ¿Del miedo a qué? A volver a la situación que estaba. Entonces, yo por eso hacía, hasta que llegó un momento de decir, no podía sostenerlo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no era desde mi lado. Ahora, cuando entendí, ¿sí?, que yo puedo dar mayor potencial, mayor servicio, mayor cantidad de cosas porque yo soy eso, ¿bien? Ahí mi nivel de conciencia empezó a aumentar, ¿bien? Y lo empecé a ver desde otro lado y los resultados fueron totalmente diferentes, chicos. Totalmente diferentes. Entonces, miren qué importante poder identificar desde dónde estamos operando, desde dónde estamos creando hoy en día nuestra realidad, desde el presente al futuro, no desde nuestro pasado, desde nuestro presente, desde qué nivel de conciencia, ¿bien?, nosotros tendríamos que estar para estar alineados con esa mejor versión nuestra. Desde la culpa, desde el miedo, ¿bien? O desde el coraje, la voluntad, desde el amor, desde la alegría, desde la autenticidad, ¿sí? No me crean, practíquenlo. Practiquen ustedes durante un determinado tiempo ser auténticos, ¿bien? Y de ahí empezar a reconocer su historia y empezar a poder monetizarla, ¿sí? Practíquenlo durante un tiempo a ver si le dan los mismos resultados que salir a hablar por el miedo, salir a hablar. Ojo con esto, ¿sí? Esto es importante poder identificarlo y decir, che, y yo vengo haciendo las cosas por el miedo y qué mal. Ojo, porque ahí entra de vuelta el ego a bajarte a un nivel menos, a la culpa. Y la culpa, y no lo voy a hacer porque me fui mal y no lo hago y después me da vergüenza. Y ahí es donde termino chiquitito, ¿bien? Y eso es lo que quiere el ego, ¿bien? Mantenerte en esa zona de protección, en esa zona de confort. Por eso, si yo quiero elevar mi nivel de conciencia, chicos, ¿qué tengo que hacer? Incomodarme. ¿Qué tengo que hacer? Pensar diferente a como ya vengo pensando, ¿bien? A un resultado diferente me lleva a una acción diferente. Una acción diferente me lleva, ¿bien?, a un pensamiento diferente. Y un pensamiento diferente me lleva a una creencia diferente. Para romper esa creencia hay que reprogramar la parte interna. Saber desde dónde estoy operando. Por eso, como yo le decía en la guía de educación para tus finanzas, ¿cuál es tu realidad? ¿Desde dónde crees que estás operando hoy en día? No está ni bien ni mal. Lo importante es que vos puedas identificar a través del mapa de los niveles de conciencia y que puedas ver, che, mira, mayormente las cosas y a mí me dan vergüenza, culpa, miedo, bien, exponerme. Por ejemplo, ok, te da miedo, pero ¿eso qué resultados te da? ¿Son los resultados que están alineados? Ok, tu mejor versión, ¿dónde está? Bien, por ejemplo, ir acá en autenticidad. Si tu mejor versión está en autenticidad, hay que lograr elevar mi nivel de conciencia o yo me mantengo acá, ¿sí? Esa mejor versión ya está, ¿bien?, en diferentes frecuencias. Los resultados económicos, lo mismo. No es lo mismo generar $1.000, $5.000, $10.000, $100.000. Son diferentes niveles de energía. Una persona que gana $100.000 por mes, ¿en dónde creen, bien, que está vibrando esa persona? ¿Qué nivel de conciencia creen que pueden llegar a tener? Cuando hablo de una persona que gana $100.000 por mes, no es que gana solamente eso, sino que tiene riqueza en todas sus áreas, ¿sí? No solamente que genera $100.000 por mes, porque sabemos que por riqueza es en relaciones, en salud, en ingresos, en lo profesional, en lo de la familia, en todo. Eso es riqueza. Y que gana $100.000 por mes, ¿bien? ¿En dónde creen que está calibrando esa persona? Es un millonario consciente, exacto, aporta. Ahora, por eso es importante poder identificarlo. ¿Desde dónde estás haciendo? Porque si yo también hago un negocio, pero solamente para facturar dinero y no me importa el impacto positivo que yo le dé en las personas, ¿bien? ¿Desde dónde estoy operando? Desde el miedo, desde la culpa, desde el orgullo, ¿bien? Que no está mal, pero esto al fin y al cabo no te va a llenar, ¿sí? No te va a llenar. Entonces, recuerden, chicos, desde el 175 del nivel de escala, del 175 de la frecuencia para abajo, es el ego. El ego contrae situaciones que te da de contrae, que te da vergüenza, que te da enojo, te sentís chiquitito, ¿bien?
Eso mantenido en el tiempo, chicos, quiero que le pongan un igual a enfermedad, ¿sí? Para que lo vean así de crudo. Bien, si yo sigo operando desde este nivel de conciencia, que te espere una enfermedad. Bien, que suena así. Ahora, si yo empiezo a operar, entender de dónde estoy, y empezar a aumentar mi autoconcepto, a cumplirme lo que digo, lo que hago, bien, me comprometo, estoy dispuesto, aunque duela, aunque sé que sea incómodo, y hago y elevo mi nivel de conciencia y se eleva mi autoconcepto y tengo más energía y me empiezo a expandir, ¿sí? Ahí es donde yo voy a tener salud plena, ahí es donde yo me voy a sentir expandido, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, ahí es donde yo quiero que me pongan en el chat, a ver si estuvieron atentos. ¿Desde qué nivel de conciencia, bien, hoy en día le gustaría empezar a operar a través del dinero? Desde el coraje, desde la voluntad, desde la paz, desde el ser auténtico. ¿Cómo le gustaría, bien, generar dinero? ¿A través de qué? Bien, bien, perfecto. A través del amor, amor y paz, desde la autenticidad, vibrando alto en sintonía con el amor, paz, perfecto, perfecto. Chicos, esto no quiero que solamente quede en esta clase, ¿sí? De que se pueda integrar, esto es lo más importante de todo. Queremos que esta comunidad no solamente se quede en lo educativo, ¿sí? Que no se quede en lo educativo, que demos ese paso que nos incomoda, pero sabemos que vamos a actuar desde el amor, ¿bien? Ahora bien, vamos a pasar, hasta ahí entendimos que el mapa de los niveles de conciencia es una herramienta fundamental para identificar, ¿sí? Después del día de mañana, ese mapita es algo que aprendimos y para cuando ya lo empezamos a integrar, no lo vamos a necesitar. Pero al principio es decir, ok, en cada situación de estar presente, bien, al tomar una decisión, por ejemplo, invertir en un negocio, invertir en una formación, en la parte de invertir, ¿sí? Yo desde dónde estoy sintiendo, bien, ¿me da miedo, bien, el invertir en mí? ¿Me da culpa invertir en mí? ¿O me da esa fuerza de voluntad, me da ese coraje, porque sé que a través de esto, como yo voy a operar desde la abundancia, voy a traer abundancia? Si yo invierto esto es porque yo me creo capaz, bien, de ganar el doble, de ganar el triple, ¿sí? ¿Desde dónde mayormente estoy pensando a través del dinero? Esto, chicos, después, si lo van anotándolo para llevarlo a cualquier área de su vida, es espectacular, ¿sí? Ahora bien, ahora vamos a pasar más a un concepto de educación financiera. Ya hablamos del concepto más nivel conciencia, más nivel espiritual, ¿bien? Algo que no vemos, la parte invisible. ¿Cómo sentimos? Que esa es la parte más importante. ¿Cómo sentimos a través de las cosas que nos pasan en el día a día? Por ejemplo, en este caso, con el dinero, ¿sí? Me da esa sensación de culpa, esa sensación de escasez, esa sensación de miedo, de intriga, me genera ansiedad, ¿bien? O realmente me genera una certeza que si yo invierto en mí y creo algo, voy a retribuirme con el doble, el triple, el cuádruple. Bien, esto es muy importante porque lo que vamos a hablar ahora, que es un concepto de educación financiera, como les digo, chicos, esto está en todos los libros, yo lo único que hice es enlazarlo, ¿sí? Muchos de acá seguramente conocerán bien lo que es el cuadrante del flujo del dinero. El que no lo conoce, el cuadrante del flujo del dinero es un cuadrante que Robert Kiyosaki lo mencionó para que las personas vean de cuántas maneras hay de generar ingresos. Porque comúnmente, y vamos a sincerarnos, bien, a nivel mundial, al nivel creencia social, ¿cuál es la única manera de generar ingresos? Bien, a no ser que acá haya una persona, hijo, bien, de un empresario, de un emprendedor, que ya le enseñó a cómo generar ingresos, pero la mayoría, bien, de nosotros, ¿cómo aprendimos a generar ingresos? Exacto. Poniendo el lomo, a través de cambiar nuestro tiempo por dinero, que el dinero tiene que costar, bien, que nos tenemos que sacrificar por el dinero. Fuimos aprendiendo todo eso, o sea que el dinero es difícil de conseguir, por eso nosotros nos acostumbramos, bien, nos programamos que cada vez que yo tengo que conseguir dinero, a mí me tiene que costar. Y si me viene una oportunidad y puedo decir, che, ¿puedo generar dinero desde mi casa? Eso no, no es para mí. Porque aprendiste eso.
inconscientemente vamos repitiendo patrones, bien, de nuestros papás, de nuestros abuelos y así sucesivamente, hasta que cuestionamos. Es decir, che, pero si otras personas lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Sí? Y ahí es donde es el primer libro de educación financiera que me leí, que a mí la verdad que me explotó la cabeza, que es Padre Rico, Padre Pobre, donde hay mención el cuadrante del flujo del dinero. Bien, donde hay 4 maneras de generar ingresos, 4 formas. Bien, en el cuadrante número 1, primero se los voy a dibujar, ¿sí? Y quiero que en sus cuadernitos también se lo dibujen. Voy a cambiar de. Quiero que también se lo dibujen. Un cuadrado, ¿bien? Y a ese cuadrado lo dividen en 4, ¿sí? En el primer cuadrante vamos a ubicar, tampoco me anda este, vamos a ubicar una E, ¿bien? La E representa al empleado, ¿sí? Y esto es muy importante, que el empleado es comúnmente que la mayoría de la gente entiende de cómo se puede ganar plata, ¿sí? Yo pongo mi tiempo por dinero, trabajo para otra persona, por ende yo tengo una remuneración, ¿sí? Cambio mi tiempo por dinero, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Ahora vamos a pasar al autoempleado. ¿El autoempleado quién es? Es esa persona que dice, che, yo ya me pasé trabajando para otra persona, me capacité, me formé, estoy como un superior, un encargado, ¿bien? Y acá me encontré con que en la empresa tengo un techo. Y el salario me doy cuenta que es ilimitado, ¿sí? Como empleado. Entonces doy ese paso y empiezo a emprender. Donde acá mayormente yo a la persona la felicito, porque dan ese paso bien para emprender. Que lógicamente, vamos a esto y quiero que empiecen a relacionar. ¿Desde dónde estoy emprendiendo? ¿Desde el miedo o desde el coraje que yo tengo un buen servicio? Ojo con eso, ¿sí? Para que lo vayan viendo. Entonces, el autoempleado es esa persona que ya cambia su tiempo, ¿bien? Por dinero también, pero para él, ¿sí? Ya tiene su emprendimiento, ya tiene, bien, su manera, está arrancando su propio negocio. Ahí es donde mayormente aparecen, y el mal dicho, sus propios jefes, ¿sí? Porque son quienes se encargan del marketing, de la parte contable, hacen todos. Terminan trabajando más, bien, que como empleado, obviamente generan más dinero, pero tienen menos tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Si el autoempleado, bien, no está en el negocio, no factura. O sea que tampoco termina estando libre. Pero es el primer paso para salir de la dependencia, ¿sí? Acá, casualmente, chicos, bien, está el 95% de la gente. En estos 2 cuadrantes, bien, ¿qué es lo que aprendimos? Bien, el 95%, el 95% de la población mundial, bien, genera dinero a través de estos 2 cuadrantes, como empleado y como autoempleado. Por eso la gente constantemente está en estrés, está ansiosa, que corren atrás del dinero, bien. No aprendieron educación financiera, no aprendieron a crear un negocio y no aprendieron a lo siguiente. Bien, porque ahí pasamos al otro cuadrante. ¿Cuál es el otro cuadrante? Un dueño, una D, un dueño de negocios. ¿Sí? ¿Qué es el dueño de negocios? Ya esa persona que tiene un sistema de trabajo, creó equipo de trabajo, tiene estructura de negocios, bien, y que no hace falta que esa persona esté ahí, sino que sigue facturando y él puede, ¿sí?, hacer lo que quiera. ¿Pero por qué? Porque aprendió a crear, aprendió a tener otra mentalidad, ¿sí? Aprendió a delegar por sobre todas las cosas, a crear sistemas, a enseñar, ¿bien? Y acá es donde empieza esa libertad financiera. Libertad de tiempo y libertad de dinero. Pero al principio, chicos, es importante saber identificar dónde estoy como empleado o como autoempleado para saber qué caminito tengo que hacer. Yo no puedo pasar de empleado a inversionista. Hablo de la mentalidad, ¿sí? Porque lógicamente acá es donde pasa muchas veces que cuántas personas han ganado la lotería, le ha caído una herencia y ese dinero le ha durado como mucho 3 años.
¿Por qué? Porque han querido crear un negocio, han querido manejar inversiones con una mentalidad de empleado. Sencillo como eso. ¿Sí? Entonces, miren qué importante, bien, poder empezar a ver y a trabajar la mentalidad. ¿Y desde dónde genero? ¿Sí? ¿Desde dónde genero? En la parte interna. ¿Y desde dónde genero? En la parte externa. ¿Sí? Y el último cuadrante, bien, es como inversor. Bien, es como inversor. El inversor es ya esa persona que vive de renta, de regalías, de intereses y demás. ¿Pero por qué? Por el impacto masivo, bien, que dio a la sociedad. ¿Sí? El inversor ya entiende que es una persona que el dinero, bien, no es el fin, como creen estas personas. ¿Por qué trabaja el empleado? Por plata. ¿Por qué trabaja el autoempleado? Por plata. Lo que menos terminan teniendo es plata. Y lo que menos terminan teniendo es tiempo. ¿Sí? Entonces, cambiemos la ecuación, ¿bien? ¿Por dónde se empieza? Lógico, por acá. Si no tengo un negocio, tengo que empezar por acá, pero no tengo que morir acá. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Ser libre, tener paz, ¿bien? Vivir desde tu autenticidad, ¿bien? Pregúntate, ¿ser empleado te hace libre? ¿Ser un autoempleado te hace libre? No. Ok, ¿dónde tengo que estar? Acá. Empezá a informarte, empezá a capacitarte, ¿bien? Para estar en estos lugares. Y siempre voy a repetir lo mismo. ¿Y hasta cuándo me voy a entrenar, Fede? Y hasta que lo logres. ¿Sí? Hasta que se logre. Entonces, miren esto, qué importante, y acá donde lo voy a empezar a enlazar. Y algo antes de olvidarme. Como acá está el 95% de la gente, ¿bien? Que actúa de esa manera, está el 5% de la plata. Acá la plata no está, porque la plata no se persigue, ¿sí? La plata no se persigue, chicos. Bien, entendamos que eso es energía. Ahora, dentro de este cuadrante, de estos dos cuadrantes, como dueño de negocios y como inversionista, bien, ahí está el 5% de la gente. Solamente el 5% de la gente, pero está el 95% de la plata a nivel mundial. Por eso es cuando escuchamos que los ricos se hacen cada vez más ricos. ¿Por qué creen que es? Por su mentalidad, por su forma de pensar, no por otra cosa. ¿Sí? Entonces, miren qué importante empezar a educarse financieramente, ¿bien? Y esto no es solamente que la educación financiera es para la gente que tiene plata. La gente que tiene plata arrancó teniendo educación financiera. ¿Sí? Entonces, esto es lo más importante de todo. Ya manejar ingreso, aprendamos educación financiera, aprendamos desde qué nivel de conciencia nosotros estamos operando para poder identificar bien y establecer un objetivo. Ok, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta ser libre? Libre en todos los sentidos, bien, vibrar desde tu autenticidad y así poder viajar por todo el mundo. Chicos, ¿cuál es la única manera, bien, bien, de poder aportar a nuestros seres queridos? Con tiempo, bien, y proveer por sobre todas las cosas. Si yo tengo tiempo y no tengo dinero, no sirve. Si yo solamente tengo dinero y no tengo tiempo, no sirve. Entonces, hay que buscar el equilibrio, bien, porque el ser humano es feliz cuando aporta, cuando da, ¿sí? Cuando provee. Y hoy en día la única manera de proveer, de ayudar, no solamente es con impacto, sino que ese impacto es a través de vos que generes dinero, de que seas abundante. ¿Sí? Ahora, vamos a entrelazar los niveles de conciencia. Antes de eso, ¿estamos bien ahí atentos? ¿Vienen anotando? Un poquitito ahí movimiento del cuerpo, quiero ver si no se les tildó la cámara, quedaron ahí. Ahí está, muy bien. Porque capaz que yo me quedo ahí hablando mucho, mucho, mucho y capaz se me quedan ahí en el camino y esto es importantísimo para poder aprovecharlo. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a seguir. ¿Sí? Hablamos del mapa de los niveles de conciencia, hablamos del cuadrante del flujo del dinero para saber de qué manera yo elijo generar ingresos. No importa que hoy no estés en esa situación. Lo importante es que vos puedas elegir ese objetivo, ¿bien? Y empezar a capacitarte, tener las habilidades y empezar a entenderlos de ese nivel de conciencia, ¿bien? Desde un propósito,
bien, que puedas vos tener un propósito mucho más alto, bien, de impacto, que a vos te genera paz. Y entender el dinero como una herramienta, como ese puente que te va a llevar a esa paz, ¿sí? Siempre y cuando vos entiendas que vos ya sos eso, ¿sí? Vos ya sos paz. Por eso es muy importante ordenar, como hablamos en una de las clases, ordenarte internamente para tener claridad. Cuando yo tengo claridad, estoy tranquilo. Cuando estoy tranquilo, puedo tomar mejores decisiones, puedo aprender mejor, bien, para tomar decisiones estratégicas y decir, este es mi propósito. Yo quiero impactar en miles de personas a través de, en lo que ustedes se quieran experimentar. Un negocio, una formación, a través de la docencia, de la profesión que estudiaron, lo que ustedes quieran. Pero encontrar este vínculo como el propósito y el dinero, bien, como esa energía que lo va a llevar a cumplir de manera abundante. ¿Sí? Entonces, el dinero como herramienta y no como un fin. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora, si entendemos al empleado, bien, vamos a profundizar más ahí. Y esto quiero que entiendan, chicos, que no es que le estoy hablando particularmente a cada uno de ustedes, sino es cómo opera cada nivel de conciencia de cómo las personas que comúnmente, bien, están en esa posición, cómo piensan, cuál es su nivel de conciencia predominante. ¿Sí? El empleado, su nivel de conciencia predominante es el miedo, chicos. ¿Ok? El empleado decide ser empleado para no tomar responsabilidad. Bien. El empleado no quiere tomar responsabilidad, no quiere invertir. Bien. Porque tiene miedo, entiende que el invertir es peligroso. Entonces prefiere cumplir 8 horas, bien, a un costo, ese salario. Que ese salario mayormente no nos gusta, pero lo seguimos eligiendo. ¿Por qué? Porque nos da miedo el emprender. Vimos, nos enseñaron que emprender es riesgoso y riesgoso es mantenerte en un lugar durante determinado tiempo donde no te tratan bien, comúnmente, donde no te pagan lo que a vos querés, donde no sos libre. Por ende, la mayoría, y esto está estudiado, la mayoría de las personas que se mantienen durante un determinado tiempo en una relación de dependencia terminan con alguna enfermedad porque se reprimieron muchas cosas, lo han castigado demasiado, bien, pero siempre aguantaron eso, por no salir de esa zona de confort. ¿Sí? Entonces, mirá el costo que tiene esa relación de dependencia. ¿Pero qué piensan? Tengo un seguro, tengo una obra social, tengo un sueldo fijo, no tengo responsabilidad, cumplo un horario, no tengo que tomar decisiones, bien, tengo una jubilación, donde ni hablar la jubilación, que hoy en día los que están trabajando cuando se jubilen no van a tener nada. Bien, eso implica no tener educación financiera. Educarte financieramente implica ya empezar a pensar de manera diferente, empezar a crear activos para vos. ¿Sí? Entonces, el nivel de conciencia predominante, bien, obviamente, desde el miedo para abajo, ¿ok? Hay muchas personas que están en vergüenza. Como están en vergüenza, me mantengo ahí, bien, trabajando bajo relación de dependencia, no tomo decisiones. Me quedo ahí chiquitito, no hablo porque me van a despedir. Viven con miedo constante, ¿sí? Con ese miedo constante a perder en escasez, ¿sí? ¿Cuántas personas con títulos que se mantienen en esa relación de dependencia por no confiar en ellos? ¿Cuántas personas sin títulos, bien, crecen brutalmente de manera económica porque confían en ellos y tienen un propósito? Salieron de esa zona de confort, salieron de esa famosa rueda de la rata. Bien, trabajo por dinero, genero el dinero, pago la deuda con lo que me queda vivo, me endeudo y vuelvo a trabajar por dinero y así sucesivamente en ese bucle. Bien, ahora, el autoempleado, ¿sí? ¿Cuál es su nivel de conciencia predominante? El orgullo. ¿Sí? Que esto es muy importante, vos fíjate, elevamos nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué el orgullo? Todo lo que aprendí acá, yo lo puedo hacer por mi cuenta. ¿Sí? Yo no voy a estar en un estudio jurídico siendo abogado,
si yo puedo tener mis clientes? Yo no puedo, si soy profesional de la salud, por ejemplo como Mary, que es psicóloga, ¿bien? En vez de trabajar para algún lugar, un lugar de la salud que la llamen, puede tener sus clientes. Excelente. Ahí va a generar muchísimo más, ¿sí? Ahora, también hay algo que tienen que aprender estas personas. Como está el orgullo, ¿bien? Está este pensamiento. No hay nadie que lo haga mejor que yo, ¿sí? Bien. No hay nadie que lo haga mejor que yo. Eso es lo que piensa la mayoría de los autoempleados. Por eso se encargan del marketing, por eso se encarga de las ventas, de la contaduría. No delegan, ¿sí? Entonces, ahí es cuando aparece de vuelta el estrés, la ansiedad, o piensan que el emprender, bien, es forzoso. Cuando ya fuerzan, es porque no están alineados verdaderamente con su propósito. O sí, pero no están elevando su nivel de conciencia. No están trabajando en ellos. Bien, entonces, su mayor manera de pensar es, nadie lo hace mejor que yo. Bien, esto es importante. Su nivel de conciencia predominante es el orgullo. Están entre 175 y el coraje también. Porque algunos dicen, yo voy a emprender porque sé que mi servicio es espectacular y puedo ayudar a un montón de personas. ¿Sí? Entonces, está en esa delgada línea, bien, entre el orgullo, emprendo para demostrarle a los demás, bien, que yo puedo, para demostrarle a él que yo ahí no vuelvo. Yo ahí me mantuve durante mucho tiempo, chicos, en orgullo. ¿Sí? Antes estaba con miedo, después en orgullo, para demostrar a los demás que yo puedo, todo lo que aprendí, bien, que es importante a vivir de los negocios digitales, hasta que después lo entendí desde el coraje. Bien, yo emprendo de los negocios digitales porque es realmente lo que a mí me sirvió para experimentar un montón de cosas y sé que puedo ayudar a un montón de gente. Bien, entonces, ¿qué importante esto? El autoempleado quiere tener el control de todo, quiere controlarlo todo. Bien, ¿qué tiene que aprender ahí? A delegar, a confiar en los demás. ¿Sí? Obviamente en las personas también que tienen habilidades, bien, en relacionarse con los demás para aprender a qué, al siguiente paso, a poder crear un sistema de trabajo, una estructura, un equipo. Ahí es donde el dueño de negocio, su nivel de conciencia predominante, porque ya tiene un propósito claro, que es el impactar a través de su producto o servicio. ¿Cuál es su nivel de conciencia predominante? Desde la voluntad. Ya lo hacen porque es su pasión, es lo que les encanta y ahí es donde entran muchos también profesionales, personas que tienen empresas, fábricas y viven de su pasión. Porque a través de su pasión encontraron, bien, que pueden brindar servicio a la comunidad, que pueden delegar sus tareas, bien, a otras personas. Ahí es donde crean equipos de trabajo, ahí es donde crean sistemas de negocios, bien, empiezan a tener sus propios activos a través de los negocios, ¿sí? Miren qué importante esto, a través de exponerse, de relacionarse, bien, de entender que el dinero, bien, en propósito, puedes impactar muchísimas más personas. ¿Ok? Entonces, también, bien, ¿qué es su nivel de pensamiento? Es, si yo puedo, los demás pueden, bien, su nivel de pensamiento es, me tengo que rodear con personas más inteligentes que yo, ¿sí? No es necesario hacerlo todo yo, tengo que confiar en los demás. Bien, ese es su nivel de pensamiento. Ya esa persona no está en ego, que es el que todo lo sabe, el que controla. Ya suelta el control, está en voluntad, bien, se entrega el proceso porque hay algo mucho más grande. Es esa visión, es ese propósito. Y para llegar a eso, chicos, solo no se llega. Solo no se llega. Por eso es importante crear, delegar un sistema de trabajo, una estructura, un negocio. ¿Me explicó? Perfecto. Ahora acá el desafío, ¿cuál es? No es que tiene que elevar, no. ¿Cuál es el desafío? Sostenerlo. Sostener este nivel de conciencia.
Porque es muy fácil bajar y decir, ¿cuántas veces nos pasó que creamos un negocio y cómo lo supimos sostener? Bien, en crear un equipo de trabajo, en delegar, en prepararnos en cuanto a la mentalidad, ¿sí? Constantemente nos ponemos a prueba, pero cuando la visión, ¿sí?, está intacta, bien, mejor dicho, el propósito está intacto y tenemos esa visión a largo plazo, bien, en el proceso lo vamos a aceptar, que venga lo que venga, bien, que venga lo que venga, pero esto yo lo cumplo, porque yo sé que lo voy a cumplir. ¿Me explico? Ya hay otro nivel de pensamiento. Y ahí es cuando pasamos, bien, cuando uno empieza a crear sistemas de negocios y otro, y se relaciona con personas, empieza a tener más dinero y empieza a entender que el dinero no se puede estancar. El dinero es energía y hay que moverlo. Y empieza a invertir en otros proyectos, en otras oportunidades de negocios donde no requieren su presencia. Ahí esa persona se transforma en un inversor también. O porque entendió que a través de su historia puede escribir un libro, este libro se vende bien en cantidades porque es su experiencia, es su historia. ¿Y qué pasó? Tiene otro ingreso en cuanto a regalías, por ejemplo. Bien, empieza a entender de negocios, no solamente trabajó para crear un negocio, sino que aprendió habilidades para aprovechar otras oportunidades, para ver otras oportunidades, para relacionarse con personas que lo pueden ayudar bien en su economía, en sus finanzas, para ser cada vez más que, chicos, más libre. Si yo quiero ser cada vez más libre, tengo que crear. Me tengo que relacionar con personas que están en base a ese mismo crecimiento o personas que ya lograron, ¿sí?, ese resultado que nosotros quisimos. ¿Para qué? Para lograr tener una cartera bien de activos que paguen mi estilo de vida, que paguen mi estilo de vida. Y ese nivel de pensamiento, bien, esas personas, bien, su nivel de pensamiento predominante, su nivel de conciencia predominante, ¿saben cuál es, chicos? La paz. Eligen la paz por sobre todo. Y entienden aún más la energía del dinero. Yo doy dinero para recibir en abundancia, pero ¿qué? Con estrategia. Ya aprendí todo, creé sistemas de negocio, me relacioné con otras personas, aprendí bien y entiendo que el dinero yo lo tengo que poner a trabajar para recibir aún más. ¿Para qué? ¿Para tenerlo, para ahorrarlo? No, para ponerlo al servicio y crear otras oportunidades, para crear escuelas, para crear comunidades, para crear. Y ahí es donde mayormente la persona se puede experimentar de manera libre, en autenticidad, ¿sí? Pero todo pasa por un proceso, ¿bien? Y es importante identificar dónde estoy hoy y cómo quiero vivir. Y ahí es donde empezamos a trazar el camino y aguantar el proceso, ¿sí? Porque el proceso es quien te va formando en esa persona para vivir de regalías, de dividendos, ¿bien?, de alquileres, de rentas, ¿bien? ¿Para qué? Para que tus activos, no tu trabajo, para que tus activos paguen tu estilo de vida, ¿sí? Cuanto más impacto, ¿sí?, yo doy en las personas, ¿bien?, más voy a poder crecer. Cuanto más trabajo en mi mentalidad, en mi parte interna. Recuerden, chicos, no puedo tener una cartera de activos financieros grande que pague mi calidad de vida si yo tengo mi mentalidad de empleado. Si yo todavía estoy pensando en modo de escasez, ¿sí? Si invierto acá y no sé si me va a ir bien, no inviertas, ¿bien? No inviertas, invertí en vos. ¿Te da culpa, te da miedo invertir en vos? ¿Sí? Es cuanto más tenés que invertir en vos, porque nadie te va a sacar de ahí. Nadie. Y esto es importante y me lo digo a mí mismo y en su momento también. Fede, nadie te va a sacar de donde estás. Vos mismo lo tenés que hacer. Invertir en la parte de dinero te genera conflicto, ahí donde tenés que invertir y aprender. Porque ahí donde está la resistencia, detrás de eso está tu siguiente nivel. Te genera conflicto relacionarte con los demás, aprender a relacionarte con vos. Porque detrás de eso, bien, ahí vas a empezar a crear tu próxima vida. Entonces, eso es lo más importante de todo, chicos, que aprendamos desde qué nivel de conciencia hoy en día estamos ejecutando cada acción diaria, que tomemos conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? Parar la pelota. En cada situación, parar la pelota. Parar la pelota y decir, pará, ¿desde dónde voy a tomar esta decisión?
¿Desde dónde voy a tomar, por ejemplo, una compra? ¿Desde el miedo, de la culpa de que este caso no hay más? ¿O digo, che, no, si yo estoy en coraje, yo entiendo que yo puedo producir más, tengo fe, tengo certeza que yo soy grandioso, bien, yo soy abundancia, ¿por qué no voy a poder invertir en mí o en un negocio? Bien, si yo creo en mí. No hace falta que las otras personas crean en mí o no. Si yo creo en mí, ya está. ¿Sí? Es generar esa certeza interna. ¿Y cómo se logra? Trabajando en tu mentalidad, en lo que no se ve, ¿bien? En tu trabajo diario de todos los días. No cuando alguien te ve para que te felicite. Está muy bien si te felicitan y si no, también está bien. El tema es trabajar vos todos los días, aunque nadie te vea, ¿bien? Aunque nadie te vea, ser excelente. Como hablamos en la clase pasada, ser excelente, porque el ser excelente contagia. Contagia al de al lado, ¿bien? Te contagia al vos. A pesar de no ver los resultados por el momento, ¿bien? Seguir siendo excelente, elegir ser excelente, porque en ese nivel de conciencia, en ese nivel de energía, vas a empezar a crear resultados diferentes. Bien, hoy en día las personas que viven, bien, de su pasión, de su propósito, bien, y son libres financieramente, tienen altos niveles de energía. Por eso producen cada vez más y siguen creando, porque viven bien desde su alma, desde su intuición, desde su propósito. Díganme, ¿qué empleado conocen bien que sea libre financieramente? Ninguno. Entonces, empiezan a elegir desde dónde quieren vivir, bien, cómo quieren generar ingresos y a partir de ahí empezar a aprender y es a entregarse al camino. ¿Sí, chicos? Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí ya vamos a detener la,